¿En qué sentido? En que vamos a pasar de, pues en esta clase no, esta clase es justamente el puente, en que vamos a pasar de los sistemas de microorganización a los sistemas de organización macro, lo que es muy interesante, siempre. ¿Qué hemos hecho nosotros a lo largo de este semestre? ¿Y por qué? Y recuerdo algo que dije en las primeras sesiones de encuentro con este grupo y agradecerles de una vez. Han sido un grupo, digamos, muy interesado y juicioso en su estudio, entonces, chévere. ¿Qué les dije yo al comienzo del semestre? Les dije que los cursos de sistemática y taxonomía de vertebrados o anatomía comparada o como se le quiera llamar a este tipo de espacio académico es un tema obligatorio en la formación de cualquier biólogo, en el sentido de que se constituye en el mejor ejemplo de un fenómeno que, a pesar de que no es una regla constante a lo largo de lo vivo, sí es una regla muy interesante que opera a veces, y es la de a partir de órdenes simples construir complejidad. Si eso no fuera posible, la vida misma no hubiera sido posible. Pero no siempre tenemos la oportunidad, la ventana evolutiva de apreciarlo en la dimensión con que nos la muestran los vertebrados. Hemos visto órdenes sencillitas que han resultado en una altísima complejidad y hoy le vamos a dedicar un espacio a tratar de avanzar en la construcción del sistema de los sistemas. Ya lo hemos visto, pero es el sistema informativo. Y aquí las células ganan en un sentido. Nos quedan 5 clases. Gracias, Manu. Gracias. Vamos a tratar de aprovecharlas al máximo. Muchísimas gracias. Les decía yo que cuando estamos hablando del sistema nervioso central, en la formación del tubo neural, realmente las órdenes hasta ahora, recapitulemos un poquito, han sido sencillas: imaginaciones, división, y así hemos logrado construir espacios selectivos diferenciales que han resultado en la conformación de cierta expresión diversa que ha sido seleccionada de formas distintas. Pero una de esas formas maravillosas en que han sido seleccionadas estas células es en el sentido informativo. Una información que es muy interesante porque es una información que implica, y quiero que me acompañen muy de cerca en esta idea, implica una conversación constante que seguimos teniendo hoy en día entre lo que es el interior y lo que es el exterior. Y piénsenlo desde la perspectiva que ustedes quieran. Pero desde la perspectiva de la célula hace esa conversación a partir de la incorporación de elementos de materia externo a su interior, y también hay una, si se quiere, una respuesta que es una salida de sustancias que pueden ser muy complejas, tanto las que entran como las que salen. Pueden ser moléculas muy complejas, pueden ser moléculas más sencillitas, pueden ser incluso átomos, o pueden ser incluso menos que un átomo, un ion, o partículas subatómicas como puede ser un electrón. ¿Y cuál es la magia interesante que ocurre aquí? La magia interesante que ocurre aquí es que esa incorporación de nueva materia dentro de los límites de la célula, en el caso del sistema nervioso, genera una respuesta que es otra información que se le pasa a la célula que esté más próxima. Y eso es algo supremamente interesante, porque la célula no solo reacciona, sino que esa reacción condiciona una respuesta muy específica y a veces bastante elaborada, bastante modulada.
supremamente modulada. Yo les cuento una anécdota que desafortunadamente no la recordé en la clase más temprano, pero ahorita me viene a la mente. Yo tuve una primera noviecita cuando llegué a una noviecita en una noviezota, cuando entré a la universidad. Una niña súper inteligente, era la más pila de la clase, María Cecilia Angulo. Y María Cecilia tenía una amiga con la que había estudiado desde el kinder, que también entró a estudiar biología en la Universidad Nacional, que se llamaba Paula Parra. María Cecilia y Paula sacaron 5 en todas sus materias desde que las conocí hasta que terminaron. Se graduaron con tesis laureada, trabajaban en un centro, el Centro Internacional de Física, el CIF de la Universidad Nacional, y su director de tesis, no sé si ustedes conocen este nombre, pero se llama el profesor Rodrigo Ginás. ¿Quién sabe quién es Rodrigo Ginás? ¿Alguno ha escuchado de Rodrigo Ginás? ¿Ninguno? ¿No Bueno, es un neurólogo? es un neurólogo, es el neurólogo más importante del mundo y es colombiano y trabaja en la Universidad de Nueva York. Ese tipo, pues ellas trabajaban con cerebro. María Cecilia trabajaba en neocórtex, que es la capa más reciente del cerebro, y Paula trabajaba en la capa más primitiva, una de las capas más primitivas que se llama el hipocampo. Un día hablando, ellas se fueron, se ganaron una beca, las dos obviamente, se fueron a estudiar a Francia, al Instituto Pasteur y al Instituto Pierre y Marie Curie, donde todavía siguen siendo profesoras. La tesis de María Cecilia fue la mejor tesis en neurociencia de Europa de su doctorado. O sea, una mujer toda la vida muy pila. Y me contaban ellas, fíjense tan interesante esto, me contaban ellas que en el laboratorio donde ellas trabajaban había gente trabajando en cada uno de los canales de calcio que regulaba el cambio de potencial de unas células específicas, tipo T, no sé qué, tenía una especificación. Entonces eran canales de calcio tipo C o T, no sé qué era lo que estudiaban ellas, y de esos canales de calcio había infinidad de variantes que reaccionaban de una manera diferencial. Entonces, cuando tú recibes un estímulo, sí, cambia el potencial de acción, o sea, cambia la carga que tiene la célula, la carga eléctrica que tiene la célula, eso lo entienden ustedes, pero lo que yo no sabía, y no, de pronto ustedes sí, es que ese cambio es modulado por el número y tipo de canales que se abren frente a un estímulo específico. Y son literalmente en una célula millones de canales. Entonces, cuando tú sientes un estímulo, tú no sabes si se abrió el 1 o el 999.000, si se abrieron al tiempo, qué dejaron pasar, porque ellos, cada canal también puede regular. Entonces, la modulación en la carga eléctrica es la que está asociada, pues, a esta complejidad que, miren, por ejemplo, una cosa tan bonita. Hagan esto, quiten un momento la vista, por favor, de su computador o su teléfono donde estén viendo la clase y échenle un paneo, o sea, una visión así general al lugar donde estén, la sala de la casa, su habitación, un cuarto, el estudio, lo que sea. Es increíble la velocidad en la capacidad de captación de energía y de codificación de esos estímulos externos y que nosotros los podamos volver en fracciones de segundo, información que podemos entender, guardar, codificar, correlacionar. Y si yo les digo, voy a hacer un experimento aquí loco, por ejemplo, Kaylee, ¿cuál es el objeto que estás viendo ahorita que más te gusta? Ahí en el lugar donde estás. En este momento, profe, Sí, en este preciso instante. estoy viendo uno de mis cuadernos. ¿Es el que más y es el que más te gusta? Sí, es el que más me llama la atención. Es el que más te llama la atención. ¿Y cuánto tiempo te tomó darme esa respuesta? Nada. Segundos. Manuela, tú en el lugar donde estás, ¿cuál es el objeto que más te gusta? Unos cojines, profe, pues son como los más agradables a la vista. Pero, ¿por qué hago yo esta pregunta? Porque es que tú puedes generar
puedes generar un paneo general, hacer un análisis bajo los criterios que sea cada uno, porque yo no conozco la vida ni de Manuela ni de Kaylee, o Natalia, pues, ¿qué estás viendo ahí que no te guste, que no quisieras ver, si se puede compartir? Que no me gusta, profe. Sí. Ah, bueno, en el computador en el que yo estoy hay una mesa en la parte de arriba, pues donde yo Esa pongo no los te gusta. cuadernos y todo eso. Sí me gusta, el problema es que la tengo muy desordenada, entonces no me Ah, gusta bueno, ver por tanto ejemplo, mira, desorden. mira la cantidad de información que procesas en un milisegundo. O sea, es más, hay más tiempo en que lo conviertas en ideas, perdón, en palabras, que en que tú sepas qué es lo que yo te estoy preguntando y responder. Entonces, todo eso está ocurriendo en fracciones de segundo y eso tiene que ver con el modo en el cual esas células del cerebro de ustedes están constituidas y que fueron organizadas de ese modo en algún momento de la historia evolutiva, muy temprano, de hecho, porque miren en el punto donde vamos nosotros. Entonces, este fenómeno maravilloso, mágico, de que haya células que son capaces de reaccionar de manera diferencial frente al ambiente, pues no solamente es muy bonito lo que le parece al profesor Mantilla, que está medio zafado de la cabeza, sino que es lo que explica que la vida pueda mantenerse. Porque, ¿qué significa esa decodificación? En el medio acuático en el que todavía estamos en el pedazo de historia evolutiva que estamos relatando, estos organismos reciben información, por ejemplo, de la concentración de salinidad, que es importante porque si no pudieran entenderla, decodificarla y responder, se deshidratan o se sobrehidratan y las dos cosas son negativas. Estos organismos están recibiendo información del pH del agua. Estos organismos y reaccionan y responden. Estos organismos están recibiendo información de la presión barométrica a la profundidad que están y la pueden decodificar y pueden responder. Estos organismos están recibiendo información térmica de la temperatura del agua y pueden responder. Estos organismos están recibiendo información de partículas en dilución y responden a esa variabilidad del ambiente. Estos organismos están respondiendo, por ejemplo, a la intensidad lumínica y responden. O sea, tienen una respuesta diferencial frente a la intensidad lumínica, ejercen comportamientos diferentes. ¿Y qué significa eso en conjunto, compañeras y chicos? Significa lo siguiente, que de esa capacidad es que se ha surtido la vida para poder sobrevivir, estos organismos para poder sobrevivir. Entonces, si esto no se hubiera dado de este modo, que nos interesa entender cómo es que se dio, pues simplemente no habría vida. Y menos habría vida que hubiera podido evolucionar, adaptarse, ajustarse, acomodarse. No habría comportamientos, no habría procesamiento de información, no habría ideas, no habría sueños, no habría estética, no habría todas las otras cosas que los seres humanos hemos podido construir a partir de una condición que tenemos exaltada, que es esa condición de la abstracción y de algo muy interesante con lo que vamos a cerrar este capítulo, ojalá podamos hoy, si no, en la próxima clase, que es el tema interesantísimo, y de una vez les pongo la palabra ahí para que la vayan rumiando, que se llama la percepción. Y la percepción es un tema en términos evolutivos completamente en el orden del día, completamente importante. La selección, por no ir más lejos, la selección sexual, pues pasa por un tema de captar de esos individuos qué es lo que tú consideras que es beneficioso, detrimental, la selección del refugio, el nicho en el que viven las especies, la selección del alimento, la selección de los espacios, la identificación de potenciales peligros o riesgos que vulneran la vida de estos organismos, pues pasa por el filtro de esa evaluación que es el tema de la percepción, que no es menor. Es todo un tema de trabajo que obviamente no solo tiene connotaciones en lo anatómico, que es como que en lo que estamos más centrados nosotros, en lo fisiológico, en lo genético, pero también, y no menor, en un tema filosófico, de cómo es que se concibe, se introyecta
se analiza, se asimila la vida y se responde frente a ella. Entonces, definitivamente tenemos entre manos un tema, como digo, no menor, un tema muy interesante, muy importante, que es entonces el sistema nervioso central. Aquí viene la parte aburrida, pues nada más es un recorderis y como hemos pasado tanto tiempo sin vernos, pues ahí rápidamente, esta estructura que estoy señalando con el cursor, ¿cómo se llama? Alguien ahí voluntario, ñoño, que me responda. Cualquiera puede ser, no se sienta en bullying. ¿Qué estructura es esta que estoy señalando aquí? ¿Aló? ¿La notocorda, profe? No, 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 mire dónde estoy señalando. A ver. El tubo digestivo. El tubo digestivo. Si ese es el tubo digestivo, entonces este amarillito, ¿quién es? Ahí sí. Ese sí la notocorda. Esa sí es la notocorda. ¿Y esto que está aquí arriba, qué sería? Este que está aquí arriba, ¿qué sería? Ah, ¿La placa neural? ese es el tubo neural y es una placa todavía porque no se ha cerrado de lo que he significado yo con esa línea que atraviesa esto. Pero vean ustedes que aquí hay una cosa muy interesante, o sea, que hay una cosa muy interesante que yo quiero señalar. Si esto es información, esto es charlarse entre células, miren ustedes que la charla entre estas células se da en un sentido de eje, en un sentido axial, o sea, de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, como lo quieran ustedes ver. Eso está ocurriendo. O sea, hay una comunicación que se está dando a ese tubo, pero hay otra comunicación que también se está dando lateralmente. O sea, en cada sección del tubo se está dando comunicación. Y organizar la que está de adelante hacia atrás, si es un tubo, pues sencillito. La que tenemos que pararle bolas es a la que se da a lado y lado, porque esa va a necesitar de algún tipo de facilitación que es la que vamos a ver nosotros ahora. ¿Sí? En que esto sea como segmentado. Entonces póngale cuidado. Esta cosa no, como que no está funcionando bien. Vamos a ver. Epa, no está pasando nada. Bueno, ahí está. Epa, ahora se fue muy adelante. Un segundito. Milisegundo. Quité la diapositiva. Es que me toca desde dos computadores por los problemitas que he tenido, tratando de prestarle el mejor servicio a ustedes. Cerremos esta cosa. Y esto pongámoslo a cancionar. Que me lo ponga en pantalla completa, no me lo pone. Pasó. Regáleme en un milisegundo. Un poco lento esto. Bien. Bueno. Entonces, hablando en términos un poco más reales, ¿me están escuchando? ¿Sí? Sí, profe. Gracias, Manu. Hablando en términos un poco más reales, lo que estamos viendo nosotros acá es que pues, ese tubo realmente yo se los he pintado muchísimo más bonito de lo que somos. Miren, aquí está Manuel, aquí está Natalia, aquí está Hugo, aquí está Pedro, aquí está Shannon Salomé. Pues a todos ustedes se les ve más bonitos, ya se ve que van a ser gente muy querida. El profesor Mantilla no tanto, pero todos se ven muy parecidos a este punto. Miren, parecemos más como una empanada. Y lo que se va dando en esto que está aquí al fondo, pues es el canal neural, la placa neural y la formación del tubo neural. Pero si ustedes ven al lado, hay unos engrosamientos. ¿Por qué? Porque en términos de que se pueda dar esa comunicación lateral del tubo, es súper clave que se den esos engrosamientos al lado y lado del tubo. Aquí los vemos en un close-up en vivo y en directo.
Esos engrosamientos son engrosamientos no del tubo, son engrosamientos del mesodermo. Y esos engrosamientos reciben el nombre de somitas. Esos somitas tienen una característica, esa sí que es mágica. Pueden convertirse en lo que sea. Pues van a tener unos destinos muy interesantes. O sea, si yo les digo a ustedes aquí que de aquí van a salir huesos, que de aquí van a salir músculos, que de aquí va a salir un corazón, que de aquí va a salir un pulmón, que de aquí va a salir un hígado, de aquí va a salir un riñón. O sea, pues en este momento ustedes no me creen, pero adentro de las células que están en estos somitas está la potencialidad de convertirse en cada una de esas cosas, de esas maquinarias maravillosas. ¿Por qué ocurre eso así? Porque tienen esa totipotencialidad. Y aquí tenemos que hacer llamado a un concepto que ya ustedes conocen bien, o ya lo introdujimos en esta clase, que se llama la comunicación celular, la señalización. ¿Y de qué va este rollo de señalización, compañeras y compañeros? Va de que esta estructura, que es el tubo neural, que es nuestro protagonista de aquí en adelante, pues es la estructura informativa. A esa estructura hay que cuidarla, a la estructura hay que protegerla porque es la información. En un mundo de desorden, esta es la información. Entonces, esa información tiene diferentes influencias. Tiene una influencia de la notocorda, aquí abajo, que está pasando unos genes. A ver, un 5 aclamado al que recuerde cuál es uno de esos genes que participa de una forma muy fuerte. ¿Quién recuerda? O lo tiene anotado por ahí cerquita. Uno de esos genes. Lo pintamos y todo, y si hice yo un monigote, no me digan que lo olvidaron. O lo Profe, pinté. el BMP. El BMP es uno, sí, el BMP es uno, vale, 5. Otro, pero yo estaba pensando en otro que hice un dibujo. A ver. ¿El WNT o el SHH? El SHH. Muy bien, bueno, listo. Todos esos genes están participando. Pero les voy a explicar un poquito porque es que esos genes tienen un orden, ¿sí? Entonces, pero lo que estamos viendo aquí son genes. O sea, esas bolitas que ven ustedes acá es el efecto de sustancias químicas, proteínas secretadas por la notocorda que ya vimos que habla muy duro y está influenciando el tubo neural, ¿sí? La otra influencia grande que tiene ese tubo neural es el ectodermo. Y esto que les estoy contando aquí no es menor. Párenme, por favor, bolas. Porque es que esa división del sistema informativo nuestro y que va a tener luego el cerebro, desde este momento, atención, ojo, flagging aquí, o sea, llamado a atención, atención, desde este momento estamos construyendo un cerebro que funciona de dos maneras y en este instante que les estoy hablando, mi cerebro y el de ustedes está funcionando en estas dos maneras. Píllensela. ¿A quién le está dejando de latir el corazón en este instante? Por ahí algún despechado. Pero el resto, el corazón no le pregunta a usted si oiga, ¿puedo latir? ¿Será que me autoriza a latir? O sus pulmones no le están diciendo a usted, venga, denos la orden de hacer una aspiración o una exhalación. O la comida que se comieron los que pudimos almorzar, el tracto digestivo no estaba haciendo estos movimientos que llaman peristálticos, diciendo, venga, ahorita es el momento de hacer como paso 1, mastique esto, paso 2, pues mastica sí, pero lo que ocurre ahí para abajo, o sea, paso 2, vamos a revolver esto, vamos a ponerle ácidos, vamos a ponerle bases, vamos a empújelo un poquito más abajo, reténgalo ahí. Todas esas órdenes están ocurriendo de un modo inconsciente, si ustedes me permiten la palabra. Instintivo, si ustedes me permiten la palabra. Automático, profe. Automático, esa está más buena. Automático. Involuntario. Involuntario, muy bien, involuntario.
Pero hay otro pedazo que es medio voluntario, ustedes tienen que aguantarse esta clase, o no sé qué tan voluntario sea, pero están escuchándome, están viendo, están procesando información, eso está ocurriendo en su mundo ectodérmico, el mundo de la afuera, porque yo no estoy metido allá adentro amasijándole lo que se almorzaron. O sea, no, esa información que viene de afuera y ustedes están procesando. Esos dos sistemas no riñen, a veces se hacen disfuncionales, ¿no? Hay gente que tiene problemas con esto, pero está ocurriendo y desde este momento esto está funcionando con esa lógica y ya ustedes están en toda la capacidad de entender por qué eso ocurre así, porque es que la influencia genética es distinta. Arriba hay un techo que está exudando, si ustedes me permiten, como decía Kelly, BMPs y WCNTs, y abajo hay una cosa que está produciendo Sonic Hedgehog a la lata, y eso pues son dos tipos de información en concentraciones químicas que están llegando de una manera diferencial, pero es que la charla no se acaba ahí. Ese sistema organizativo que es el tubo neural, ese sistema organizativo empieza también a influenciar lo que está alrededor, que es mesodermo, y arma esos paquetes conglomerados de células que son las somitas. Entonces, miremos ahora esta grafiquita que es un detalle de lo que estamos hablando nosotros, y lo que estamos viendo aquí es perfectamente lo que les dije yo hace un momento. En la parte superior tiene la superficie del ectodermo, ectoderm surface, dice aquí, echando su charla, aquí en el tubo neural. Y por el otro lado, en el lado ventral, tenemos un ventralizing signal aquí de SHH, que es el Sonic Hedgehog, hablando durísimo la notocorda, hablándole aquí en al tubo neural. Al tubo neural. Ese tubo neural, les alcancé a comentar yo antes de mi ausencia, que parece como un cáncer. Las células de acá, eso genera todos esos genes, que son genes que hacen división, todos estos genes hacen división, BMP hace división, SHH hace división, WNT hace división, todos hacen división. Esa cosa genera un caos de mitosis y de divisiones celulares, que esto que está pintado aquí como unas bolitas muy ordenadas, son unas células migratorias. Chicas y chicos, son células migratorias, son naves espaciales del tubo neural que ¿qué van a hacer? Se van a insertar entre todos los otros tejidos que se conformen de aquí en adelante. Y si yo tuviera la oportunidad de ponerle un tinte, acompáñenme en este experimento, lo han hecho, pero lo vamos a hacer nosotros aquí mentalmente. Ponerle un tinte a su sistema nervioso central, a su sistema nervioso, perdón, no central, a su sistema nervioso general, a cada uno de los nerviecitos que tienen, pues queda cada uno de ustedes dibujado en ese enmallado de nervios. Eso se logra así, células migratorias que luego implantadas se interconectan, generan extensiones, esas neuronas, y generan un enmallado que lo conecta a uno completamente. Y entonces usted se levanta en la mañana y con el dedito meñique, el dedito pequeño del pie, le pega un totazo a la pata de la cama, y entonces la señal que da su cerebro es: active los músculos de su caja torácica, haga una inspiración, llene los pulmones de aire, haga una exhalación muy fuerte que salga a través de su faringe y pase a través de las cuerdas bucales, y se echa usted un madrazo porque le pegó a la pata de la cama. O sea, su cuerpo está interconectado completamente. Vamos a hacer 2 ejercicios a manera de taller aquí. Una, tóquese la punta de la nariz y la siente uno. Uno siente que tiene una nariz. Tóquese la espalda, usted siente que tiene o siente el toque. Y miren esta tan interesante. Abran la palma de la mano
y pasen su dedo, es una sensación medio loca, medio fastidiosa. Pasen su dedo suavemente por la palma de su mano. Deslícenla por diferentes lugares de la palma de su mano. Es una sensación rara, una sensación a veces no es ni tan agradable. Pero cada milímetro de la palma de su mano está saturada de terminaciones nerviosas que le permiten a ese pequeño cambio en presión, porque háganlo muy suave. Yo no estoy diciendo que le metan o sea, no que se presione muy fuerte, sino que deslicen suavemente su dedo. Les voy a mostrar cómo lo hago yo para ver. Miren, a ver si puedo poner la cámara aquí. Ahí no está más fastidioso este internet. A ver, de pronto ahí me ven. Mira, así muy suavecito. Es a mí no me parece tan agradable, pues yo no sé, eso ya va en la percepción. Pero si ustedes se tocan así, cada, a mí me parece maravilloso, o sea, cada partecita del cuerpo de uno está en posibilidad de transmitirle a uno información muy precisa de que algo está sucediendo allá afuera. Y a mí me parece algo maravilloso. Entonces estamos interconectados por este sistema de comunicación entre los órganos del cuerpo y entre nosotros y el medio externo. Y eso es algo pues supremamente interesante. ¿De dónde viene esa gradación, esa posibilidad de ver el mundo con tanto detalle en términos de la percepción? Pues que si esta es la notocorda, aquí en amarillito NC es notocorda, SHH es el gen, pues no es la misma la concentración que le llega a la pura base del piso del tubo neural que lo que va diluyéndose hacia arriba. Y si de arriba hacia abajo hay señales de otros genes, pues lo que estamos viendo nosotros es una comunicación de un cóctel. Es como cuando usted entra a un bar. No, este profesor les pone unos ejemplos así completamente. No, pues que a un bar uno puede entrar tranquilamente y pedirse un coctelito. Y usted se pide un Manhattan, se pide, no sé, un Cuba Libre, lo que le cabeza de jabalí, lo que quiera. Y entonces el barman toma un poco de WNT, BMP, de DX5 en 6, GBX, lo que sea, el PAX, o sea, y empieza a conjugar eso, y de acuerdo a la concentración que le dé, y de acuerdo a las características de los licores que combine, pues usted sale más chapetín o menos chapetín, y eso en términos de expresión lo que significa es este recuadro que tenemos acá, que de esas células que originalmente son unas, que están en esos somitas, usted termina generando neuronas de diferentes características que van a ir a enlazarse con estructuras diferentes porque ese mesodermo representado en estas somitas, que es esta estructura que está aquí al lado, o sea, esto que está aquí con el techo verde y en forma como medio de V, ese es el tubo neural. Abajo está la notocorda. Y esto que está al lado son los paquetes esos de células que van a ser influenciados por ese cóctel químico de genes y van a generar diferentes tipos de neuronas. Obviamente el cóctel es bravo y el cóctel es complejo y el cóctel lleva mucho shaking ahí, mucho batido, pero total, porque lo que tenemos acá pues es una cantidad de estructuras y de genes hablándose. Y eso es algo maravilloso. Modificando esas células para que después vayan a constituir células que van a estar especializadas en trabajar en asocio con sus músculos, porque un músculo sin nervios, ¿qué hace? De hecho, de que va, por ejemplo, el polio, o sea, cuando usted lo vacunan de polio es porque hay un virus que le entra a usted por la barriga y se le anida luego en el sistema nervioso central y le hace flacidez a sus músculos porque usted no puede controlarlos y el músculo simplemente no recibe la orden de contraerse, por ejemplo. Entonces, ese cóctel es bien interesante.
Este dibujito que pues no es tan estético como los anteriores, sí es bien interesante porque nos deja ver varias cosas. Uno, el tubo neural, pues aquí nos perdimos el ectodermo, pero para poderlo ver, la notocorda, ¿sí? Y los somitas. Y miren que los somitas están primero, digamos, en paquetes. ¿Y por qué están en esos paquetes? Porque están cubriendo secciones de ese tubo. Si los viéramos en corte, pues la comunicación acá como es notocorda, piso del tubo neural, ectodermo, techo del tubo neural, pero el tubo neural, el ectodermo y la notocorda hablan químicamente con esos somitas. Hablan químicamente con esos somitas. Y ese hablar químico está en diferentes concentraciones. Y al estar en diferentes concentraciones y ser esto un cóctel distinto, esto forma diferentes áreas potenciales que van a resultar en la constitución de diferentes tipos de tejidos y obviamente diferentes tipos de órganos con obviamente diferentes tipos de funciones. Miremos los nombres, no pasemos tan por encima de los nombres porque en este caso los nombres nos dan muchas pistas. Esclerótoma. De pura casualidad, ¿alguien sabe qué quiere decir escleros? La raíz de escleros. ¿Nadie? Bueno, les digo yo. Esclero quiere decir duro. ¿Qué es lo más duro que tenemos nosotros dentro del cuerpo? Los huesos, profe. Los huesos. Esto va a constituir los huesos. El esclerótoma va a ser el responsable de la constitución de la armadura interna. Esa armadura interna, píllensela tan interesante, ¿qué es lo que quiere Profe, proteger? Dime, Natalia, una por pregunta. favor. Por Sí, ejemplo, eso del, bueno, yo creo que usted ha escuchado de esa enfermedad de esclerosis múltiple. sí, señora. Ese Sí, esclero también vendría siendo, pues, o sea, como referencia de que la persona pierde sí. movilidad y queda rígida. Pierde movilidad, se le endurecen las articulaciones, claro. Y actúan genes parecidos a estos que estamos hablando. Sí, señora, muy bien. Muy buena la anotación. Sí, señora. Pero píllate, en este momento, ese endurecimiento tiene una función. ¿Y cuál es? Proteger al tubo neural, porque es el portador de toda la información, es el coordinador de todo. Si algo le pasa a este tubo neural, adiós, no podemos responder al medio, y si no podemos responder al medio, pues ya yo ya les mencioné algunas de las implicaciones que esto tiene. Todas negativas para la sobrevivencia, ¿no? Si se afectan. Entonces, esa es una primera cosa que se selecciona. La siguiente cosa que se genera de esos somitas son unas células que no son tan duras. Estas son al revés, son muy flexibles y pueden deslizarse unas entre otras. ¿Cómo se llamarán esas células o qué conformarán? Y van pegadas a los huesos para darle otra pista. ¿Qué será? ¿Músculos? Los músculos, exactamente. Bien, gracias, Laura. Sí, los músculos, ahí se forman los músculos. Entonces, mira, ya tenemos, píllate, por eso, píllense cómo está la transición acá, porque era tan importante empezar a hablar del tubo neural y el sistema nervioso, no solamente por la coordinación, sino porque la señalización genética que hace esto nos va a conformar huesos, nos va a conformar músculos y nos va a conformar una cosa que se llama dermátoma, que es como una piel interna. ¿En qué sentido? Las pieles tienen las características de secretar cosas. Entonces de aquí van a salir muchas glándulas que se van a necesitar para la regulación y la coordinación interna de esas estructuras. Pero déjenme hacer un alto acá, compañeras y compañeros, déjenme hacer un alto aquí para traer una idea interesante, a mí me parece interesante. Si nosotros tenemos y entendemos diferencias en el modo de organización, diferencia en la expresión de la osamenta, diferencia en la expresión
de la parte muscular y la movilidad y diferencia en la regulación, pues nosotros estamos en capacidad de entender qué va a pasar con cada uno de esos grupos que se nos vienen. Porque es que ser un perrito o ser un dinosaurio pasa por el filtro de que tú procesas la información de un modo, le das un peso a esa parte consciente versus esa parte automatizada. Tienes una estructura de un modo, con unos músculos de un modo y una regulación de un modo. Y si tú eres un ave, pues algo variará del modo como se regula esto. En qué momento, por ejemplo, adquieres, incorporas la información automatizada para construir un nido, hasta qué punto aprendes a cazar si eres un águila, o hasta qué punto aprendes a libar de una flor si eres un colibrí, o a sopesar esa información sobre la cantidad de néctar que puede tener una flor, o qué flores, con qué colores, de qué especies son las que tienen más néctar para optimizar tu forrajeo, o en qué momento empiezas a consumir cierto tipo de frutos, explorando cierto tipo de aromas, o encuentras la manera de cascarle a dos piedras para hacer herramientas y empieza la evolución humana, o cualquier otro tipo de evento que ustedes puedan asociar con la evolución de los vertebrados. Y eso obviamente pues está sustentado en una estructura física que va a ser cocinada en estas capitas. Entonces, este dibujito que parece, ojo, que parece sencillo, pues puede ser sencillo, pero es un dibujo que es supremamente ilustrativo, es el que ese es al cual nosotros queríamos llegar, porque aquí es donde se está cocinando las piezas del Lego que tú vas a conjugar en modos distintos para armar desde un pez, una rana, un Tiktaalik, un tiranosaurio rex, una ballena jorobada, un muriquí o un murciélago o cualquier otro organismo, un ser humano. Entonces, no pasemos tan de largo sobre esta, le tengo mucho aprecio yo a esta pieza de información. Esto es lo mismo, esto es lo mismo, pero visto un poquito, digamos, es un dibujo viejo de la primera vez que se hizo un corte de esto, y entonces aquí tenemos el tubo digestivo, aquí tenemos la notocorda, el tubo neural, las somitas, las células estas migrantes, etc. Y aquí de nuevo, miren, aquí está Laura, aquí está Pedro, aquí está Manuela, que es Lee Sharon, aquí están, pues, se nota que va a ser gente muy, muy querida, muy, muy de la casa. Todos se ven igualitos a este punto. Y aquí está un dinosaurio, y aquí está una ballena, y aquí está una rana, y aquí está una teles, un aullador o un humano o lo que sea. Aquí está. Ese es como el plan básico de lo que nosotros vamos a constituir luego. Para que no se nos quede solamente en dibujitos, aquí están los dibujitos con unas fotos. Entonces, se forma la placa neural, se forma el surco neural, se forma el tubo neural y se forma el tubo y se forman esas somitas, esas aglomeraciones de origen mesodérmico que van a terminar conformando paquetes de estructuras funcionales informáticas, porque en este momento en esos somitas se amalgama, se junta la parte del sistema nervioso con cada una de las otras estructuras. Yo les pregunto, ¿y ustedes piensan, por ejemplo, que sus riñones no tienen nervios? Claro que tienen nervios. Y si usted le da un cálculo en los riñones, pues siente un dolor el hijo de madre porque sus nervios reaccionan, porque hay una cosa extraña dentro de su cuerpo. ¿Y será que su estómago no tiene nervios? Claro que tiene nervios. Y esos nervios son los que le dicen a usted cuando se pone malo de la barriga o cuando le da hambre o cuando cualquier otra cosa y manda las señales. Entonces, es necesario que exista ese amalgamamiento, esa fusión entre el tubo neural y cada una de las otras estructuras funcionales anatómicas que nosotros tenemos.
Alguien diría, ah, no, pero eso es un desperdicio, tanta información. Debíamos mandar un solo cable que llegue a la mano y que nos diga más o menos cómo anda la mano. Pues resulta que eso no, así no funciona. Esto tiene que ser un cableado completamente, lo más completo que sea en cada una de las estructuras del cuerpo de un vertebrado. Otro dibujito, nada más para que vean ahí, pues dibujito hay de diferentes clases, pero todos están significando más o menos lo mismo. Este es muy interesante porque este lo que nos está diciendo es que, miren ustedes que en la formación del tubo, pues la formación no es igual. La parte de adelante hay una hiperconcentración de células, nerviosas de organización, de estructuración de información. Pues, ¿qué es lo que significarán esas células? Alguien que me diga, ¿en qué van a terminar ese engrosamiento ahí? ¿Qué será a futuro? ¿Qué creen ustedes que va a conformar ese engrosamiento en la parte delantera de estos organismos? Ah, no me digan que está difícil la pregunta. Aló, La no me cabeza, queda. profe. ¿La qué, perdón? Pues el céfalo, la cabeza. El cerebro, claro. Este es el, sí, sí, muy bien, David. Este es el cerebro. O sea, un engrosamiento del tubo. Entonces, ¿qué es el cerebro? Un engrosamiento del tubo neural. ¿Sí? Pero como les digo yo, esto tiene que estar coordinado. O sea, a lo largo de ese tubo, de esos somitas, se va a formar, por ejemplo, mesodermo, se forman los riñones, las gónadas, y eso tiene que estar irrigado por nervios. Se forma la notocorda, bueno, esto va a formar acá la columna vertebral y todo eso. Se forma la cabeza, los somitas, el esclerótoma que va a formar toda la osamenta de la columna vertebral en la cabeza, los miótomas que van a formar los músculos, el dermátoma que va a formar pues toda la parte de las glándulas. Aquí tenemos a manera de ejemplo la glándula pituitaria, y la glándula pituitaria, qué pena que esta diapositiva está en inglés, pero esto tiene que ver con muchas cosas, regula la presión de la sanguínea, los órganos sexuales, la gestación, el nacimiento de los bebés, la lactancia en los mamíferos, la concentración de sal versus agua, la regulación de la temperatura, y cuando usted siente dolor por alguna afectación, pues la pituitaria es la que genera analgésicos y un montón de otras cosas. Entonces estamos hablando de que este es un sistema integrado, integrado. Nosotros hemos visto por partes porque nos interesa como un mecánico de carro, o sea, abrir el capó y mirar qué es lo que hay allá adentro y a qué es que va conectado cada tubo, pero esto funciona como un todo. Sobre esto vamos a volver tal vez más adelante, pues ojalá nos dé el tiempo, pero parte de ese mesodermo va a conformar el sistema cardíaco, el sistema sanguíneo, ¿sí? Cardiorrespiratorio realmente. Y aquí, entonces, cuando el SHH, ese Sonic Hedgehog, y un gen que se llama Noggin, le hablan a esos somitas, desarrollan un esclerótomo, o sea, unas estructuras que resultan ser muy duras, que van a rodear el tubo neural y se forman las vértebras. Y es hoy, 6 de noviembre, 4:54 de la tarde, hoy es que para ustedes este curso se llama vertebrados. O sea, en este instante es que se generan los vertebrados. Entonces, hemos armado un vertebrado. Hemos armado un vertebrado. En este momento es que esto lleva el nombre de vertebrados. O sea, estructuras que se generan en protección ¿de qué? Del tubo neural. A esas estructuras van unidas tendones, van unidas un montón de otras cosas. Súper interesante. Sí, regálame un segundo. Sí. Perdón.
A esas estructuras van unidas músculos y van unidas tendones y otro tipo de cosas. Las vértebras son realmente complejas, o sea, las vértebras están armadas de varios pedazos. Yo no voy a entrar hoy en detalles sobre esto, pero en esta parte central o el cuerpo de la vértebra, en ese núcleo, en esa parte central, es donde iría lo que sería, en lo que se va a transformar la notocorda. Y en esta arriba de la notocorda, en ese hueco, es por donde va a pasar el tubo neural. ¿Sí? Pero, y bueno, y tienen una serie de proyecciones a las que se atan músculos, ¿no? Pero en la parte basal existe otra parte que le dicen el arco emal, y ese arco emal es el que está asociado a la formación del sistema cardíaco. Y recordemos una cosa, o sea, cuando usted le hacen, por ejemplo, una transferencia de médula, es porque la médula es la que produce un tejido muy importante que se llama la sangre. Entonces, aquí en el centrum, o ese núcleo, es donde iría la notocorda, en este hueco superior iría el tubo neural. Estos son arcos neurales, le dicen a esto, pero esto todo se va a solidificar, formará la parte de la vértebra, una espina central, unas espinas dorsales, y aquí tenemos abajo el arco emal. Cada una de estas cosas pues tiene nombrecitos, ¿no? Pero no vamos a entrar en detalle sobre esto. Sí, mi hermana me estaba pidiendo el mini, se acabó. Abrimos otro. No, que estoy en clase. Entonces, bueno, listo, entonces póngale cuidado. Hasta ahí. Bueno, en virtud de la justicia, hasta aquí llegamos con los compañeros de la clase anterior. Me parece que es como un poquito saturado continuar, porque lo que vamos a ver son unas células que se mueven, súper locas. Son células que se mueven, y eso va a tener unas implicaciones supremamente interesantes, pero eso lo vamos a dejar para el lunes. Entonces, en el lunes vamos a cerrar este paso y empezar a ver cómo es que se da la evolución de los grupos. Esa evolución es muy bonita, es muy chévere, y el mensaje que quería, digamos, transmitirle a la clase de hoy es que tenemos las piezas de Lego, las piezas informáticas, las piezas funcionales para en este momento armar cualquier tipo de vertebrado. Lo que va a venir son ambientes diferentes sobre las cuales este tipo de piezas, estas piezas de Lego, van a tener que ser armadas ligeramente o grandemente de manera distinta para poder responder a las condiciones del medio, o han sido seleccionadas en ese sentido, los que tengan aquellas variaciones de expresión que responden mejor frente a medios específicos. Llámese agua, llámese el medio terrestre cuando se conquiste, que lo vamos a ver, llámese un mecanismo de locomoción, sea la natación, o sea el desplazamiento en tierra firme, o sea el volar. Y lo otro que vamos a ver es el desarrollo de sistemas de interacción con ese medio en el modo sensorial, que es diferencial. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Compañeros. Profe, Dime, Natalia. tengo pues una duda, o bueno, no sé qué tan tonto suene. El No. dermatoma, que vendría siendo, pues, o sea, más bien la parte del área de la piel que está inervada, pues que tienen los nervios. Usted mencionó que el dermatoma también se encarga de la formación de las glándulas. Sí, de algunas glándulas, esa interacción te muestro aquí que pasé muy rápido, pero mira, ¿sí ves? Esto es ectodermo y esto es el dermatoma interno. Entonces, invaginaciones, interacción y se forman glándulas.
¿Sí Ah, ves? entiendo. Es que me parecía muy raro pues que algo que fuera como, o sea, que uno considera como tan externo, que es el dermatoma, terminara formando algo que es muy interno en nosotros, que es una glándula pituitaria. Mira, míralo aquí. ¿Sí la ves? Mírala aquí. Claro, es una interacción, porque es que sabes qué es lo que pasa, que cómo hace esa glándula, pues en este momento como el tubo neural se forma afuera y ahorita lo tenemos adentro, pero aquí estamos tratando de reconstruir la historia evolutiva, entonces, ¿qué pedacito no te conté, Nati? Totalmente culpa mía. Pues en el origen de esto, estos son capas que están muy relacionadas en interacción con el medio externo, porque es que si yo te digo que esto regula el sexo, pues es que yo te digo que sexo sin mirar para afuera es muy complicado. O sea, o sea, si yo te digo que esto regula la concentración de sal al interior con el exterior, que originalmente esa es la cosa, o la temperatura, pues la temperatura se da aumenta o disminuye en respuesta a lo que está ocurriendo afuera. Entonces, tiene que haber una comunicación entre esas glándulas y el exterior. Así en el hoy estén muy adentro. No están tan adentro, están realmente conectadas, están adentro ubicadas como físicamente, pero si tú miras las conexiones del cableado, ese cableado va para afuera. Y va al olfato, y va a la vista, y va, pensémoslo así, pensémoslo en lo sexual, ¿sí? Pues ¿de dónde vienen los estímulos sexuales? Pues del que puede ver de lo visual, del olfativo, del tacto, o sea, pues es una cuestión completamente de afuera y tiene una respuesta interna, ¿sí? Lo que hace que la mamá, digamos, produzca leche para alimentar a un bebé en lactancia es la succión del bebé. O sea, es el estímulo externo sobre las glándulas mamarias de los mamíferos. ¿Sí? Entonces, esto tiene que estar interconectado con el exterior. Gracias por la anotación, porque ahí sí me faltó un pedazo de información para que se entendiera plenamente. ¿Sí se entendió Sí, profe, sí me Ah, resolvió bueno, la duda. gracias, Nati, gracias mil. Muy buena la anotación. Profe, y ¿Alguna? lo otro pequeñito es que Daniela Porras pues tuvo muchos problemas con el internet, entonces desde hace rato se desconectó. Ah, bueno, no pasa nada. No Dale, pasa profe, nada, gracias. me la saludas. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, compañeras, compañeros? Es que no quiero saturarlos de información porque hay